Buen día, profesora y compañeros. A continuación les vamos a presentar nuestro proyecto titulado Bioremediación de clorpirifos por Serratia marcensis en suelos de Solanum tuberosum. Junto a mis compañeras Charo Jaramillo, Valentina Jara, María Ignacia Mercado, Lorena Villegas y que les habla Gabriela González. El uso de plaguicidas en la agricultura se convirtió en un problema medioambiental a lo largo del tiempo, como también a nivel de salud, llegando incluso a afectar el bienestar de los seres humanos y, como también sabemos, el ecosistema, debido a los residuos que dejan los plaguicidas. Los plaguicidas organofosforados, como clorpirifos, se utilizan en cultivos de soya, maíz, trigo, girasol y papa, entre muchos otros, donde residuos de estos organofosforados quedan en los suelos cosechados, causando un deterioro que puede llegar a afectar la fertilidad de los suelos y, por consecuencia, a los cultivos. Para combatir esta amenaza que representan los clorpirifos, se busca bioremediar los suelos de plantaciones agrícolas de Solanum tuberosum, o mayormente conocido como la papa, mediante el uso de la bacteria Serratia marcensis. Esto se espera lograr mediante una bioremediación in situ en condiciones estándares para luego analizar los niveles de remoción de Serratia marcensis. Sí. Como anteriormente les había mencionado, clorpirifos es uno de los insecticidas organofosforados clorados más ampliamente utilizados en la industria agrícola. Es eficiente contra un amplio espectro de plagas y enfermedades infecciosas. Sin embargo, debido a su naturaleza tóxica, cancerígena y capacidad de bioacumulación, como también persistencia en cursos de aguas y en el medio ambiente, se posiciona entre las sustancias químicas más peligrosas a las cuales está expuesto el ser humano. Este tiene una toxicidad intermedia en mamíferos y no posee restricción en su uso. Paralelo a ello, Serratia marcensis es una bacteria gram negativa, anaeróbica, que posee un potencial de remoción de compuestos organofosforados debido a la asimilación de este compuesto. Estos microorganismos tienen la capacidad de poseer enzimas que rompen los enlaces de estos compuestos, facilitando su asimilación y utilizando estos como fuente de carbono, siendo así un microorganismo ideal para la bioremediación de este compuesto en suelos de plantaciones agrícolas. La hipótesis de nuestra investigación es la bacteria Serratia marcensis reducirá un 62% del compuesto organofosforado clorpirifo, favoreciendo así la bioremediación en plantaciones de la papa, Solanum tuberosum. La pregunta de investigación: ¿tendrá la bacteria Serratia marcensis un 62% de efectividad en la remoción del compuesto organofosforado clorpirifo para lograr la bioremediación en las plantas agrícolas de Solanum tuberosum? El objetivo general es analizar la eficacia de la bacteria Serratia marcensis en el cultivo de Solanum tuberosum. El objetivo específico: el primero es comparar los niveles de remoción de Serratia marcensis en los cultivos de Solanum tuberosum. El segundo es identificar qué cultivos presentarán mejor remoción del compuesto organofosforados clorpirifo. Bueno, y la relevancia de nuestra investigación es mitigar las consecuencias del uso del compuesto organofosforado clorpirifo para beneficiar al ecosistema que rodea los cultivos con suelos contaminados de Solanum tuberosum. Bueno, la investigación es de tipo experimental, ya que se basa en la manipulación de variables en condiciones altamente controladas, replicando un fenómeno concreto y observando el efecto determinado en la remoción del compuesto organofosforado. Además, es cuantitativo porque se medirá las variables antes y después de cada tratamiento, y aplicativo porque se usa el conocimiento de las ciencias básicas para la solución de un problema práctico. Se utilizarán muestras de suelo de campo de la región del Maule, los cuales son de tipo franco-arenoso, y a partir de estos suelos se tomarán muestras de 1,5 kg de suelo contaminado, las cuales se depositarán en bolsas de plástico y serán transportadas en envase térmico para su procesamiento en el laboratorio. El cultivo de Serratia marcensis se reactivará en tubos de ensayo que contienen caldo nutritivo. Luego este cultivo será incubado durante 24 horas.
Y a partir de este cultivo puro de Serratia mercense se prepararán suspensiones en agua destilada estéril. Y luego cada concentración se inoculará en sus respectivos tratamientos. Siguiente. En cuanto al procedimiento, para la preparación de las muestras del suelo se dividirán en 6 tipos de muestras, donde 4 son suelos contaminados y 2 son suelos estériles. De los suelos contaminados, una muestra será utilizada como control, por lo tanto no se le suministrará ninguna concentración de bacteria. Las 3 restantes se realizarán por triplicado y se le proporcionará una concentración distinta de bacteria, 3 por 10 elevado a 8, 3 por 10 elevado a 9 y 3 por 10 elevado a 10 células por gramo de suelo. Mientras que las muestras de suelos estériles, las 2 serán utilizadas como control, una con una concentración bacteriana de 3 por 10 elevado a 9 células por gramo de suelo y otra que no se le proporcionará concentración bacteriana. La esterilización de estos 2 suelos se realizará en un autoclave 3 veces durante 1 hora a 121 grados Celsius. Luego de 1 semana se comenzará con la inoculación de los suelos y se va a realizar por medio de la introducción de 1 ml de suspensión bacteriana en el suelo por triplicado. En cuanto al contenido de agua, las muestras se ajustará a un 50% de su capacidad máxima de retención y se suministrará mediante la adición de agua desionizada estéril. Una vez listas las muestras de los tratamientos, serán retirando y revisando periódicamente durante los 14 días que dura el experimento, de forma aséptica para la determinación de concentraciones de órganos fosforados y sus principales metabolitos. En cuanto a las mediciones, las muestras de los suelos contaminados con bacterias se revisarán y medirán en condiciones asépticas cada 2 días durante los 14 días. Mediante la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, se determinará la concentración de organofosforados clorpirifos. El crecimiento bacteriano se va a confirmar con espectrometría UV-Vis del medio líquido y la verificación de la degradación del pesticida se realizará a partir de cromatografía de gases acoplada a ionización en llama. Además, se estudiarán las tasas de disipación del insecticida en condiciones abióticas. Finalmente, todos los resultados obtenidos serán recopilados en una bitácora para luego hacer un análisis estadístico con el cual se determinará cuál es el cultivo de suelo que presenta mejor remoción del órgano fosforado. Siguiente. Finalmente, para que este proyecto sea conocido y por lo tanto difundido, ya sea personas con conocimientos o sin conocimientos previos de este tema, se propusieron distintas opciones. La primera consiste en la creación de un póster, el cual deberá ser llamativo y utilizando un lenguaje de tipo coloquial formal para llegar a todo tipo de público. La otra opción propuesta consiste en las charlas, en distintas charlas. Una puede ser dirigida hacia los microagricultores que de preferencia cultiven papas, las cuales se darán en las distintas localidades de Chile. Otro tipo de charla se dará en una exposición silvoagropecuaria llamado Expo Agrícola, que se dará el siguiente año. Otra de las propuestas consiste en la creación de folletos. Estos folletos deben ser llamativos y deben tener la información más importante y relevante de este proyecto. Y por último, tenemos el uso de las redes sociales, en las cuales se harán distintas páginas, la creación de distintas páginas, las que tendrán información exclusiva y única de la bioremediación por Serratia mercenses, en la cual se utilizarán plataformas tales como Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, entre otras. Y con esto se concluye nuestra presentación. Muchas gracias.